Siempre creí que los desafíos más difíciles de la vida estaban destinados a ser enfrentados de frente. Esa creencia se puso a prueba la noche que cené en la casa de Ethan. Ethan, mi novio, era alguien a quien adoraba por su buen corazón y sus modales amables. La riqueza de su familia nunca importó. Para mí ni pensé que le importara a él lo equivocada que estaba. El aire de la tarde era fresco cuando me acerqué a la grandiosa mansión que Ethan llamaba hogar vestido. Modestamente pero elegantemente. Esperaba causar una buena impresión a sus padres Meredith y Charles Ethan, 3 años. El mayor había hablado a menudo de sus padres con una mezcla de respeto y distancia. Nunca entendí por qué hasta esa noche la cena comenzó de manera bastante agradable. Ethan me presentó con una cálida sonrisa y sus padres me saludaron con corteses movimientos de cabeza. Bajo la luz del candelabro intercambiamos bromas y sentí un aleteo de esperanza de que tal vez todo saldría bien, pero a medida que la conversación se profundizaba, la atmósfera comenzó a cambiar. Las preguntas de Meredith se volvieron agudas. Preguntando sobre mi familia, mi educación, respondí honestamente hablando de mi madre. Lorraine, una mujer que trabaja por cuenta propia y que me crió sola después del fallecimiento de mi padre. Oh, un hogar monoparental. Meredith comentó, su voz mezclada con un toque de desdén que debió haber sido desafiante. Pero mi madre es una mujer increíble, ella es mi modelo a seguir. Respondí tratando de mantener mi voz firme. Charles, que había estado observando en silencio hasta entonces, intervino. Es realmente admirable. Pero debes entender que nuestra familia tiene un cierto estándar proveniente de un entorno como el tuyo. Era claro y el juicio elitista me picó agudamente. Miré hacia Ethan esperando algún tipo de apoyo, pero él evitó mi mirada. Su expresión dolida. Meredith continuó sus palabras como Venom enmascarado en terciopelo. No se trata solo de la posición social. Querido, ¿se trata de estabilidad, confiabilidad? ¿Cómo podemos? Asegúrate de no traer cargas financieras a la familia. Estas cosas importan. ¿Entiendes? Sentí una mezcla de ira y humillación. Te aseguro que mi madre y yo somos bastante autosuficientes. Nunca hemos dependido de nadie financieramente. Charles se burló de sí mismo. La confianza es una cosa, pero encajar en nuestra familia, nuestro mundo, es otra. Estoy seguro de que entiendes que no es personal, pero sí fue personal. Fue un juicio no solo sobre mí sino también sobre mi madre, sobre todo para lo que habíamos trabajado. Ethan finalmente habló. Mi boca salí de su casa sintiéndome más pequeño y disminuido. Ethan trató de disculparse pero sus palabras estaban vacías. Él había permanecido en silencio cuando más importaba. Mientras caminaba a casa el aire de la noche ya no se sentía fresco sino mordiendo cada paso pesado con el peso de la comprensión del hombre que amado estaba atrapado en un mundo donde la riqueza y el estatus dictaban el valor y yo, proveniente de una modesta familia monoparental, era considerado indigno esa noche. Lloré no solo por el amor perdido sino por la injusticia cometida contra mi madre, la mujer más fuerte y eficiente que conocía. Poco sabía que esto era solo el comienzo de un viaje donde la subestimación de una madre soltera y su hija sería su error más grave. El silencio de mi hogar contrastaba marcadamente con la agitación en mi corazón mientras cerraba la puerta detrás de mí. Los ecos de las palabras desdeñosas de los padres de Ethan todavía permanecían en mi mente repitiéndose como un disco rayado. Mi madre Lorraine estaba sentada en la mesa de la cocina, con su computadora portátil abierta frente a ella. Levantó la vista y sus ojos agudos se suavizaron al ver mi rostro lleno de lágrimas. Alina, ¿qué sucedió? Su voz estaba llena de preocupación. Dudé y mis palabras se atascaron en mi garganta al decirle que sentí como admitir una derrota y aceptar que de alguna manera éramos menos que aquellos que nos juzgaron. Pero Lorraine merecía saber que ella siempre había sido mi fortaleza, mi apoyo inquebrantable. Ellos. Nos miró con desprecio. Mamá, logré decir que la represa se rompió mientras contaba los eventos de la noche. Cada palabra se sentía como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero la vergüenza y la ira solo se hicieron más fuertes. El mismo fuego que ella ejerció para construir una vida para nosotros desde cero, la misma determinación que la impulsó a triunfar contra todo pronóstico. Su arrogancia será su perdición, dijo en voz baja más para sí misma que para mí. Levanté la vista sorprendida. ¿Qué quieres decir con ella? La cerró. Laptop. Su mirada se encontró con la mía. No les dejaré, pequeña mi hija, nuestra vida sin consecuencias. Si creen que su riqueza y estatus los ponen por encima de nosotros están equivocados, pero
Como pregunté una parte de mí temiendo las repercusiones, los labios de Lorraine se curvaron en un pequeño sonríe, sabiendo que su mundo gira en torno a conexiones de reputación. Bueno, acaban de cortar una conexión con alguien más influyente de lo que creen. Me sorprendió. Mi madre, a pesar de toda su fuerza, siempre había actuado en silencio. Sus éxitos nunca hicieron alarde, pero en ese momento vi un atisbo del poder. Ella realmente ejerció un poder nacido no de la riqueza sino del respeto y la influencia duramente ganada. Durante los siguientes días, Lorraine puso su plan en marcha. Siempre había sido meticulosa en cada decisión. Calculaba que esto no era diferente. Observé mientras hacía llamadas. Su voz era firme y autoritario, no conocía los detalles de sus negocios, pero entendí lo suficiente que estaba rompiendo lazos con Charles Bank, una medida que enviaría ondas a través de sus círculos élite. No se trata solo de lastimarlos, me explicó una noche, se trata de demostrar que también tener poder, el poder de la integridad, de enfrentarse a aquellos que piensan que pueden pisotear a otros sin consecuencias. Sus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra de consuelo. En su resolución encontré que mi propia fuerza se reavivaba. Quizás no hubiéramos tenido su riqueza, pero sí. No me alegré de su desgracia, pero había una sensación de reivindicación al ver que incluso los poderosos podrían verse sacudidos en ese periodo de agitación. Ethan extendió la mano varias veces, sus mensajes una mezcla de disculpas y súplicas de comprensión. Los leí cada palabra, un recordatorio de su silencio. Cuando importaba no podía obligarme a hacerlo. Responder. El Ethan que creía conocer había desaparecido esa noche, reemplazado por un extraño atado por los valores arcaicos de sus padres. Fue una lección dolorosa pero necesaria. Frente a la adversidad los verdaderos colores se revelan y, a veces esos colores son un marcado contraste con lo que creíamos que eran las consecuencias de la acción decisiva de mi madre contra él. Charles Bank fue más rápida e impactante de lo que había anticipado. En cuestión de días la alguna vez inquebrantable institución fue objeto de conversaciones silenciosas y miradas especulativas en los círculos que alguna vez la reverenciaron. La influencia de Lorraine es sutil pero formidable. Había alcanzado un acuerdo en los cimientos mismos de su elitista mundo. Los intentos de Ethan de acercarse se volvieron más frenéticos, sus mensajes eran una mezcla de confusión, desesperación y acusaciones apenas veladas. Pero fue una llamada de Meredith la que llevó la realidad de la situación a un punto crítico. El barniz de sofisticación se está desmoronando. ¿Tienes alguna idea de lo que esto le está haciendo a nuestra reputación en la carrera de Charles? Estar arruinado es por tus propias acciones, no por las de mi madre. Hubo una pausa y casi podía escuchar a Meredith lidiar con la realidad de su situación. Esto es una venganza mezquina, Elina. ¿Es esto lo que quieres? No se trata de venganza. Respondí. Se trata de respetar algo que tú y la familia claramente carece. Las siguientes palabras de Meredith fueron un silbido. Venom se arrepintió con miedo de que te arrepientas de esto, nos aseguraremos de ello. La llamada terminó con un clic dejando un silencio que resonó con la amenaza. Me inundaron. Estaban acorralados y los animales acorralados eran peligrosos. Esa noche le conté la conversación a Lorraine. Ella escuchó atentamente, su expresión ilegible. Tienen miedo, finalmente dijo asustada. La gente comete errores pero no nos mantendremos firmes. Su confianza era un faro en las aguas turbias de esta batalla. Habíamos comenzado sin darnos cuenta. ¿Y si toman represalias? Pregunté, la preocupación evidente en mi voz. La mirada de Lorraine era firme. Entonces estaremos listos. Enfrentamos desafíos antes que Alina. Esto es solo otro obstáculo. Somos más fuertes que sus amenazas sobre Ellen. Los días siguientes la tensión era palpable. La familia de Ethan estaba perdiendo el control sobre el pedestal en el que se habían colocado. Rumores de inestabilidad financiera y posibles problemas legales comenzaron a circular, empañando aún más el nombre de Harwood. Luego llegó la noticia de que Charles se había visto obligado a renunciar. Su posición en el banco. Los detalles eran turbios pero las implicaciones eran claras. Las acciones de Lorraine habían desencadenado una reacción en cadena que había llevado a su caída. A pesar de la vindicación no sentí alegría por su sufrimiento. Pero había una sensación de justicia del karma desempeñando su papel. Por otro lado, habían subestimado la fuerza de una madre soltera y su hija y ahora estaban pagando el precio. Mientras estaba acostado en la cama esa noche, los acontecimientos de las últimas semanas jugaban en mi mente. Me di cuenta de que esto era más que un simple choque de posiciones sociales. Fue una lección de dignidad en el poder de defenderse a uno
mismo contra la marea de la arrogancia y el derecho, y cuando el amanecer se deslizó a través de mis cortinas, arrojando un suave brillo en mi habitación, sentí una sensación de paz. La batalla podría no haber terminado, pero habíamos demostrado que no debíamos ser subestimados. El parque estaba tranquilo y solo el suave susurro de las hojas rompía el silencio. La preocupación me había traído aquí. Ethan llegó, sus padres Meredith y Charles de puntillas, sus caras eran una mezcla de ansiedad y algo que se parecía al miedo. Verlos tan diferentes de las figuras calientes en la cena era discordante. Alina, gracias por venir. Ethan comenzó, su voz tenso. Mi padre H.E.K. ha sido suspendido del banco. La junta está investigando los contratos perdidos y nuestra familia está bajo escrutinio. Esto se debe a las acciones de tu madre. ¿No es así? Lo miré, el hombre que había amado ahora, una imagen de desesperación. Ethan, mi madre. Actué en respuesta a cómo me trató tu familia. ¿Estabas allí? ¿Escuchaste lo que dijeron tus padres? Meredith dio un paso adelante con su compostura habitual. Se fue Alina. Entendemos que pudimos haber sido duros, pero seguramente esta represalia es excesiva. La carrera de Charles. Sentí una oleada de ira fuerte. Me humillaste, juzgaste a mi madre y a mí por cosas fuera de nuestro control. Nos hiciste sentir indignos y ahora quieres simpatía. Charles habló con voz llena de pánico. Alina, por favor, si tu madre pudiera retractarse de su decisión o al menos hablar con la junta, ayudaría a limpiar mi nombre. La audacia de su solicitud me dejó sin palabras. Se pararon ante mí no para disculparse por su prejuicio, sino rogando alivio de las consecuencias de sus propias acciones. Mi madre hizo lo que consideró correcto, dije con firmeza. Ella tomó una postura contra las personas que nos menospreciaban. Las consecuencias de eso no son nuestra responsabilidad. Pero Alina, piensa en lo que esto significa para nosotros, para nuestra familia. Ethan imploró, la desesperación se arrastró en su voz. Dije que mi madre me enseñó que algo tu familia claramente no entiende. La conversación dio vueltas, sus súplicas y justificaciones cayeron en oídos sordos. Ya había escuchado suficiente. Estar de pie. Los enfrenté con una resolución fortalecida por las pruebas por las que me habían hecho pasar. Espero que esta situación les dé la oportunidad de reflexionar sobre tus acciones y actitudes. Adiós, Ethan. Con eso me alejé, dejando atrás el mundo que Ethan y su familia representaban. Mientras caminaba, el peso del encuentro pesaba mucho en mi corazón, pero también había una sensación de liberación. Que me había defendido a mí mismo y mi madre contra los prejuicios que habían tratado de menospreciarnos. Fue un paso doloroso, pero necesario para recuperar nuestra dignidad. La noticia de la suspensión de Charles Sterling del banco y la posterior investigación sobre su conducta se convirtió en tema de conversaciones silenciosas en nuestra pequeña ciudad. No pasó mucho tiempo antes de que las repercusiones de su caída comenzaran a emerger de manera más visible. La familia de Ethan, una vez que el epítome de la riqueza y el estatus, se encontraron lidiando con una realidad para la que no estaban preparados. Los observé desde una distancia distante, pero inevitablemente conectado con el desmoronamiento de su mundo. Fue un resultado amargo que surgió de una semilla de prejuicio y arrogancia que ellos mismos habían plantado unas semanas después del enfrentamiento en el parque. Recibí una visita inesperada en nuestra casa. Era Ethan, luciendo desaliñado, muy lejos de la compostura individuo que una vez conocía. Alina, por favor, tienes que escucharme, suplicó. Tan pronto como abrí la puerta dudé al verlo agitando una mezcla de emociones dentro de mí. Ethan, ¿por qué estás aquí? Es mi familia, dijo desesperación, entrelazando sus palabras. Nosotros estamos perdiendo todo. La familia se buscó esto ellos mismos, dije con voz firme. Nos juzgaron y menospreciaron sin pensarlo dos veces. Las acciones de tu padre en el banco fueron suyas. Mi madre simplemente decidió no ignorarlos, pero nunca pensamos que llegaría a esto. Ethan argumentó, sus ojos suplicantes. Seguramente hay algo que tú o tu madre pueden hacer. Habla con la junta. Ayuda a limpiar su nombre. Sentí una oleada de incredulidad. ¿Nos estás pidiendo que ayudemos al hombre que insultó a mi familia, que cuestionó nuestro valor? Ethan, ¿te oyes siquiera? Me agaché, incapaz de mirarme a los ojos. Solo pensé que tal vez todavía había algo entre nosotros. No queda nada entre nosotros, dije. La caída de tu familia como resultado de sus acciones, ni las mías ni las de mí madre. Necesitas enfrentar esa realidad. Sus hombros cayeron, el peso de la situación aparentemente apareciendo sobre él sin otra palabra. Se giró y se alejó como un símbolo de consecuencias que caen sobre aquellos que dejan que el prejuicio guíe sus acciones. Cuando cerré la puerta detrás de él, una sensación de finalidad se apoderó de mí. El capítulo de mi vida que involucraba a Ethan y su familia había cerrado. Ahora enfrentaban la deuda kármica de sus acciones, un duro pero testimonio apropiado
Del antiguo dicho, lo que sucede, sucede, fue una dura lección no solo para ellos sino también para mí. En el mundo en el que vivimos, las batallas que libramos no son solo por el éxito o el amor, sino a menudo por el respeto y la igualdad. Y a veces esas batallas dejan cicatrices profundas y cambios duraderos en los débiles que siguieron a la transformación. Dentro de mí se hizo más pronunciada la terrible experiencia con Ethan y su familia, mientras que la dolorosa sirvió como un crisol para forjar un nuevo sentido de yo y propósito dentro de mí. Había sido testigo de primera mano el poder de enfrentar la injusticia y la fuerza que se necesita para no dejarse llevar por la intimidación o las presiones sociales. Mi madre Lorraine se convirtió aún más en un faro en este nuevo viaje. Su apoyo inquebrantable, junto con sus audaces acciones contra la familia de Ethan, no solo habían defendido nuestra dignidad, pero también mostró el verdadero alcance de su influencia en el carácter mientras la familia Sterling luchaba con su nueva realidad. A menudo pasábamos las tardes discutiendo no solo nuestros planes futuros sino también el implicaciones más amplias de lo que habíamos experimentado. Una lección importante de todo esto, Alina, mi madre, dijo una noche, es que la verdadera fuerza reside en la integridad y el coraje para defender lo que es correcto, incluso si eso significa estar solo. En este periodo de reflexión también llegué a un acuerdo con mis sentimientos hacia Ethan. El amor que tenía por él se vio eclipsado por la desilusión y la desilusión de su inacción. Me doy cuenta de que a veces el amor no es suficiente. Especialmente cuando se trata del costo del propio respeto. A medida que avanzaba, comencé a canalizar mis energías en mi carrera siguiendo las indicaciones de la tenacidad y la perspicacia para los negocios de mi madre. Los desafíos fueron muchos, pero cada obstáculo sirvió como un trampolín para perfeccionar mis habilidades y resolver la historia de Ethan y su familia se convirtió en un recuerdo lejano, un capítulo en mi vida que se había cerrado dejando atrás valiosas lecciones en su lugar. Un nuevo capítulo estaba comenzando, uno donde yo me puse al mando guiado por los principios que mi madre y las experiencias recientes me habían arraigado. La transformación no fue solo interna, la percepción que nuestra comunidad tenía de nosotros había cambiado, también creció el respeto y la admiración por mi madre y, con ello, un nuevo reconocimiento de nuestras propias capacidades. Ya no éramos solo los desvalidos, éramos símbolos de resiliencia e integridad. Cuando el capítulo de venganza y agitación se cerró, se abrió un nuevo capítulo de crecimiento y empoderamiento. Fue un testimonio del hecho de que incluso frente a la adversidad y el prejuicio uno podía emergir más fuerte, más sabio y más decidido. Las estaciones cambiaron y con ellas mi perspectiva de la vida y sus innumerables desafíos. La amarga experiencia con Ethan y su familia se había convertido en un catalizador para una profunda transformación tanto en mi vida personal como profesional. Más fuerte, más decidida, mi madre Lorraine continuó siendo mi pilar de fuerza. Su decisión de enfrentarse a los Sterling no solo había defendido nuestro honor, sino que también había enviado un poderoso mensaje a nuestra comunidad. No debíamos ser subestimados ni menospreciados. Sus acciones decían mucho sobre los valores que defendíamos: integridad, respeto y resiliencia. A medida que avanzaba en mi carrera, las lecciones que había aprendido de esa terrible experiencia guiaron mis decisiones. Abordé los desafíos con una nueva confianza, aprovechando la fuerza que la confrontación con la familia de Ethan me había inculcado. El respeto que lo que obtuve no fue solo por mis capacidades profesionales sino también por los principios que sostuve en los momentos tranquilos de reflexión. No albergaba ninguna mala voluntad hacia él, sino más bien un sentimiento de lástima de que fuera un producto de su entorno, un prisionero de las creencias y expectativas arcaicas de la familia. Esperaba que la agitación que su familia enfrentó algún día lo llevaría a su propio camino de autodescubrimiento y cambio. Pagaron un alto precio por sus prejuicios y arrogancia, un recordatorio para todos sobre la impermanencia de la riqueza y el estatus cuando estaban privados de humanidad y respeto, ya que para mí las cicatrices de esa experiencia habían sanado, dejando atrás una fuerza que se convirtió en una parte integral de mi identidad. En este viaje, aprendí que el verdadero empoderamiento no proviene de la validación externa, sino del reconocimiento del propio valor, y el coraje para defenderlo fue una lección que me guiaría en los años venideros tanto en mi vida personal como profesional. Mientras miraba hacia adelante sentí una sensación de entusiasmo por el futuro. El camino sin duda sería tengo su cuota de obstáculos, pero estaba lista para enfrentarlos de frente, armado con las lecciones de mi pasado y el apoyo inquebrantable de mi madre. En mis propios términos, con dignidad y orgullo.